recuerden no subirse a los pasillos, ni mucho menos a las tumbas. Buenas noches. Buenas noches. Traigo visitas el día de hoy. Buenas noches. Buenas noches. Con permiso. Querida. Veo que vinieron visitas, bienvenidos. Me presento. Mi nombre es Elvira Durán y él es mi esposo Germán Roth. Así como otros extranjeros, arribé a México a mediados del siglo XIX, proveniente de Suiza. Me establecí aquí en Toluca para trabajar en la compañía cervecera de Toluca y México. Tiempo después me convertí en socio junto con mis grandes amigos, Santiago Graf y Francisco Godwin. En esta hermosa ciudad fue donde conocí a mi amada Elvira. Nosotros nos casamos un 13 de noviembre de 1896 en el antiguo templo de San Juan de Dios, el que hoy ahora ustedes conocen como Santa María de Guadalupe, que está ubicado en la avenida Villar. Nuestra ceremonia de misa fue tanto muy hermosa como particular, ya que mi esposo permaneció toda la ceremonia en la entrada del templo, pues era luterano y sus creencias no le permitían entrar a un templo católico. Es por eso que podemos observar que en su tumba no hay grabada ninguna imagen sagrada. Mi amada Elvira, acompañada del brazo del gobernador Vicente Villada, caminó al altar con ella, tomó la misa por mí. Acabando la ceremonia, me entregó al final de la iglesia. Y fue así como tuvimos 4 maravillosos hijos: Germán, Ana, Leonor y Carlos. Nuestro hijo Germán ya se encuentra inhumado junto a nosotros. Él estudió minería en Nueva York y formó parte de la Sociedad de Geografía en Chicago. Poco tiempo después se fue a vivir a Sultepec, en donde se dedicó a la industria minera. Él es mejor conocido por haber fundado el Club de Leones de Toluca, junto con Juan Salgado, Felipe Chávez Molina y Felipe Becerril. Como pueden darse cuenta, nuestras tumbas se encuentran juntas, simbolizando nuestro eterno amor. Lamentablemente, mi amada Elvira se fue primero, el 29 de marzo de 1941, cuando tenía 64 años. Y yo eternamente la acompaño desde el 5 de diciembre de 1949. Ella tiene 87 años. Y ahora pueden continuar con su recorrido, por favor, recordándoles que está prohibido pisar el suelo de las tumbas. Que tengan una excelente noche. Buenas noches. Unos mortales desean conocerlo. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Juan Nepomuceno Mirafuentes. Fui un general liberal que milité en los campos de batalla, al lado de varios héroes nacionales. Me nombraron gobernador del estado de Aguascalientes y presté mis servicios también en Veracruz, sirviendo bajo las órdenes de Porfirio Díaz en el plan de Tuxtepec. Poco tiempo después, fui nombrado gobernador del estado de México. Era bastante conocido por mi carácter valeroso y por infundir miedo entre todos aquellos que se proclamaban mis enemigos. Morí el 22 de abril de 1880, a los 42 años, en el molino de San Cayetano, distrito de Tenango. El cadáver del general Mirafuentes fue llevado a la ciudad de Toluca y recibido por el presidente del Tribunal Superior y miembros del ayuntamiento. Fue velado en Palacio de Gobierno y vestido de luto, con un lienzo de gasa sobre el rostro, quedando así descubierto ante el público. Mucha gente fue a darle su último adiós durante 4 días, hasta que el 26 de abril de 1880 fue sepultado en el Panteón de Santa Clara. Cuentan los vecinos de este lugar que por las noches se podía ver el fantasma del general salir de su tumba, así como también luces de colores. Debido al enérgico carácter del militar, fueron colocados sobre su sepulcro piedras para evitar que él saliera, pero nada de esto impidió que todas las mañanas se siguiera viendo su brazo derecho asomar sobre su sepulcro, para así asustar a algún incauto. El 18 de mayo de 1901, luego de haber cerrado el Panteón de Santa Clara, mis restos fueron traídos a este Panteón General y me mandaron construir este monumento, que mide aproximadamente 20 metros cuadrados y 4 metros de alto. Pero nada de esto impidió que el general siguiera saliendo de su tumba. Se dice que se le ha visto merodear con su caballo, pasear por los pasillos de este camposanto.
¡Atención! Subteniente, llévese estos mortales. Den media vuelta, por favor. Mi nombre es Gerardo Jesús. Soy subteniente militar bajo el mando del general Agustín Millán Viveros. Acompáñenos al salón. Nosotros seremos sus guías a lo largo de estos oscuro pasillo. Se trata de la tumba de mi querido esposo, el capitán primero del Estado Mayor, Juan Flores. En ella podrán observar instrumentos que utilizaba durante su estancia en la milicia a principios del siglo XX, de los cuales podemos observar su kepi, que simboliza la distinción dentro de su regimiento, su espada, un tintero, una pluma y unas hojas de palma que representan la grandeza indomable de mi querido esposo. Él luchaba bajo el régimen del general Agustín Millán Viveros. Por cierto, era uno de los mejores miembros del batallón. Lamentablemente, fue muerto en batalla un 17 de junio de 1918, a la edad de 26 años. Es por ello que mandé a hacer su tumba hecho de cantera, algo digno de nuestra alcurnia. Y claro, mandé a contratar al mejor arquitecto de la época, el ingeniero Vicente Suárez Ruano, quien mandara a construir la casa de Isidro Favela, la Casa Colorada y el edificio del Gallito aquí en la ciudad de Toluca. Recuerden no profanar las tumbas, porque hoy son visitantes. Mañana podrían ser ustedes los anfitriones. Sigan adelante. Buenas noches. Buenas noches. El resto La comunidad alemana comenzó a asentarse en Toluca a mediados del siglo XIX. Con la instalación de la fábrica de cerveza del señor Santiago Graf. Ustedes la conocen como el Centro Cultural Toluca. Por lo que en su rancho llamado La Providencia se llevó a cabo un gran banquete, al que vino gente de todos lados, pero principalmente la más alta sociedad toluqueña. El señor Guillermo Nol fue el encargado de la preparación de varios platillos, entre los que destacan salchichas, embutidos, entre otros varios cortes alemanes. La comida y la bebida fluyeron esa noche. Y vaya que fluyeron. Varios de nosotros nos habíamos intoxicado. Algunos nos dijeron que fue triquinosis por haber cocido la comida en caso se cobre. Otros más creemos haber sido envenenados, aunque realmente esto sigue siendo un enigma. Muchos fueron trasladados a la Ciudad de México, pero pocos se salvaron. Varios fueron sepultados en el panteón alemán de esa ciudad. Y aquí nos encontramos inhumados otros 14. No cabe duda de que nuestra fiesta sí pasó a la historia, aunque tal vez no de la mejor manera. Porque un total de 35 personas murieron esa noche. Nuestro monumento está elaborado en cantera y sobre él se levanta una columna truncada, simbolizando la muerte repentina de los que aquí nos encontramos. Entre ellos, algunos niños, como el Graf, de 2 años, Luis Schulz, de 6 años, y Heinrich Lamm, de 7 años. Ahora tendrán que continuar con su recorrido, a no ser que quieran quedarse a festejar con nosotros. ¿Alguien ya tiene hambre? Nosotros nos ayudaremos a transitar por estas prisiones que nos tienen. Muchas almas comprendido, llegado atrapadas. ¡No se separen! Manténganse juntos y al pendiente. Nosotros intentaremos protegerlos y abrir paso entre la oscuridad para que sus almas no sean atrapadas en este campo santo. Como seres elementales que somos, es nuestro deber proteger lugares sagrados. Así como siempre vigilar que los humanos
No se entrometan en cosas fuera de su entendimiento. ¡Síganos! Ustedes podrán permanecer aquí y seguir su camino sin problema, ya que somos nosotros los que nos encargamos de mediar entre el mundo de los humanos, las divinidades, los difuntos y otros seres que cuidan de la naturaleza. Pero no se equivoquen, no cualquier curandero, no cualquier sanador es un chamán. Un chamán es un interlocutor del mundo de los muertos. El chamanismo no es una religión, sino más bien una práctica que permite el contacto con lo sobrenatural. ¡Guarden silencio! ¡Y cuiden sus espaldas! Dios que concedéis el perdón de los pecados y queréis la salvación de los hombres. Imploramos vuestra clemencia en favor de nuestros hermanos, parientes y bienhechores que partieron de este mundo, para que mediante la intercesión de la bienaventurada Virgen María y de todos los santos puedan participar en la bienaventuranza eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Buenas noches. Buenas noches. Sean bienvenidos al último adiós de mi querido padre, el señor Luis Pliego y Carmona, en esta la Capilla de la Soledad. Mi tío fue dueño de las casas 4, 6 y 8 de la calle La Ley, ahora conocida como Villada en Toluca, para que posteriormente en 1901 se unificaran en una sola. Junto a mi madre, la señora Félix Valdés de Pliego y mis hermanos, nos convertimos en una de las familias más importantes de esta ciudad a finales del siglo XIX, constituidos en 1899 bajo el nombre de Luis Pliego Carmona y hermanos. Para 1903, logramos un permiso exclusivo para vender productos que preservaban el pulque nacional, consolidándonos como una empresa familiar, logrando la exportación hacia Estados Unidos mediante una compañía norteamericana. Todo iba viento en popa. El éxito de mi familia era notorio. Sin embargo, un día como hoy perdimos a mi querido tío, mostrando nuestro respeto con estos elementos frente a su ataúd, símbolos de oblación, luto y penitencia. Tradicionalmente, una de las prácticas vigentes en la actualidad desde la época colonial es amortajar el cadáver del difunto para que pueda ser velado. De esta manera se colocaba con los ojos mirando al cielo, los brazos cruzados sobre su pecho y era colocado en un ataúd de madera en color negro o morado. Al día siguiente, trasladaban el cadáver a un templo. Ahí se llevaba a cabo la misa de cuerpo presente, donde el difunto era exhibido para ofrecer misas cantadas, llevándoles ofrendas de pan, vino y cera. Al finalizar la celebración de cuerpo presente, se iniciaba con el cortejo fúnebre, el cual era seguido por algunos sacerdotes y el ataúd era llevado en hombros o en una carroza. Detrás del cortejo seguía una cofradía, según la persona había sido devota. Aún recuerdo que aquel día, la cofradía de Nuestra Señora de la Merced acompañó a mi padre hasta su último adiós. Se dice que dependiendo de la jerarquía del difunto, se contrataban a las famosas plañideras, quienes eran mujeres pagadas por los familiares, para que lloraran y gritaran abatidas durante todo el sepelio. Cuando una persona moría en la villa de San José de Toluca, la mayor parte de la sociedad era partícipe, ya sea por medio de la tradición oral o por los templos, como en el convento franciscano de Nuestra Señora de la Asunción, el convento de Nuestra Señora del Carmen, el convento de la Merced, o en cualquier otro templo o capilla de los barrios contiguos a la ciudad, como el de Santa Bárbara, Santa Clara, San Juan Evangelista y San Diego, quienes al sonar las campanas y esquilas a modo de duelo, anunciaban a la población lo que había sucedido. Fue en esta capilla donde le dimos el último adiós a mi querido padre, la Capilla de la Soledad,
que data de finales del siglo XIX. Es de culto católico y está construido en estilo neoclásico, similar al de la fachada de este panteón. Como pueden observar, cuenta con 4 columnas estriadas dóricas, 2 nichos al frente. Su entrada es de arco de medio punto y lo remata un frontón triangular. Y antes de que este panteón fuera ampliado, esta se encontraba en la parte posterior de él. En su interior se aprecia un altar de madera tallado estilo neogótico. Aquí se veneraba un antiguo Cristo que pertenecía a la capilla de la cárcel. Al centro, como imagen principal, la Virgen María, en su advocación de la soledad. Según cuenta la leyenda, era propiedad del ebanista Jesús Montalvo, primer administrador de este panteón. Se tiene el conocimiento que desde hace más de 30 años, la Capilla de la Soledad pertenece a la ahora Arquidiócesis de Toluca. Se dice que debajo de nosotros se encuentran sepultados alrededor de 15 sacerdotes. Al igual que nuestro padre, el señor Pliego. Nuestros restos también fueron velados aquí e inhumados en la segunda clase lote C de este panteón general. Carmen Legorreta, 14 de septiembre de 1910. Marís Pliego, 8 de junio de 1927. Horacio Pliego, 13 de noviembre de 1915. Nuestros nombres quedaron escritos en el cielo. Padre, pasaste por nuestras vidas como una estrella fugaz, pero tu recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Si el recuerdo y el dolor son una oración, sin palabras estamos orando por ti desde que te ausentaste. Padre, te digo adiós. Palpé mi soledad sin ti y te extraño. Pero tengo a mis hermanos, prolongación tuya, testimonio vivo de tu amor. Gracias, Padre, por todas las enseñanzas que forjaste en nosotros. Gracias por hacernos hombres y mujeres de bien. Sé que junto con mi madre ya descansas en la vida eterna. Desde aquí hacemos un llamado para que cuando tengas a tus familiares cercanos, los abraces, les digas cuánto los quieres y los amas. Mañana podría ser demasiado tarde. La vida es fugaz, la vida es efímera. En nombre de la familia Pliego agradecemos que el día de hoy nos hayan acompañado. Tengan presente no perturbar el descanso de los muertos. Sigan su camino. Quisiera saber si ustedes conocen la casa ubicada en la calle Miguel Hidalgo, esquina con Jaime Nuno, la que fue hasta hace poco la casa del maestro. Pues bien, en esa casa, mi marido y yo vivimos muy felices, formando una familia y trabajando por el bien del Estado de México. Me presento. Mi nombre es Erlinda Barbabosa. Fui esposa del licenciado Alfredo Zárate Albarrán, quien encuentran en esta tumba. Pero por esta noche, dejemos que sea él quien nos platique un poco de su vida. Buenas noches. Buenas noches. En principio, quiero agradecer el respeto que ustedes muestran a los que moramos en este sacrosanto lugar. De igual manera, agradezco su silencio y la reflexión que hacen sobre nuestras vidas, esperando sea un digno ejemplo para guiar las suyas. Nací el 5 de septiembre de 1900, en el municipio de Temascaltepec, aquí en el Estado de México. Trabajé en el juzgado mixto de primera instancia de mi natal tierra, y más tarde me convertí en agente del Ministerio Público en mi lugar de origen. Mi padre fue reconocido por su inteligencia y gran simpatía, gracias a lo cual logró ser diputado, senador y finalmente gobernador del Estado de México en 1941. Creó la Organización de Gobernadores, opositora al presidente Manuel Ávila Camacho. El 5 de marzo de 1942, luego de una discusión en el casino del Centro Charro en la ciudad de Toluca, Fernando Ortiz Rubio me dio varios tiros. Mi esposo fue trasladado al Hospital General de la Ciudad de México, donde tras varios intentos por salvarle la vida, el 8 de marzo falleció. Después de su muerte, mi madre mandó construir este monumento en su memoria.
el cual se encuentra ubicado en la última glorieta de la calzada principal de este panteón. En él se levantan dos columnas estriadas en capitel dórico rematadas por una losa. Al centro encontramos su busto, vivo retrato de mi padre, y al final su tumba, realizada en cantera gris rodeada por una pequeña barda. Los creadores de este monumento fueron el arquitecto Manuel Barbosa López y el escultor Centurión, cuyas placas se encuentran ubicadas a los costados de la tumba. Agradecemos su visita. Ahora será mi hija quien los guíe. Con permiso, por favor. Síganme de este lado. Ferdinand y yo nos casamos el 24 de enero de 1882 y tuvimos 6 hermosos hijos. Fernando, Alfredo, Alfonso, Adolfo, Guillermo y Leopoldo Rosenzweig Díaz. Fui propietaria del principal teatro de Toluca en el año de 1883 y fue donde mi esposo abrió las puertas de su asombroso hotel. Tuvimos una maravillosa vida juntos y morí el 29 de enero de 1902 a los 41 años de edad, dejando solo a mi esposo y a mis hijos. Años más tarde, el 20 de enero de 1925, Ferdinand falleció en el municipio de Torreón, estado de Coahuila. Sin embargo, pidió que sus restos fueran trasladados aquí, al Panteón General de Toluca, para poder reunirse conmigo y estar por siempre juntos. Mi tumba está representada por una doliente, que simboliza el dolor que dejó mi partida. Es una escultura elaborada en mármol blanco, con una figura femenina de pie que está vestida con una túnica. En el brazo izquierdo sostiene un libro, mientras que con la mano derecha coloca una corona de flores sobre una pequeña cruz que se encuentra a su costado. No sean tímidos, acérquense. Están los niños y las mamás. Antes de recorrer estos pasillos, quiero aconsejarles que cuiden a sus hijos. Se han perdido varios niños por aquí. Desde tiempos inmemorables y hasta la mitad del siglo XX, los niños pequeños eran muy propensos a enfermarse, por lo que su muerte era algo muy común en ese entonces. La sociedad toluqueña estaba acostumbrada a tomar fotografías de los niños que fallecían a corta edad, en donde la madre sostenía el cuerpo inerte de su hijo como si aún tuviera vida. A esto hoy se le conoce como fotografías post-mortem. Síganme. Mis niños, la mayoría tienen entre 3 y 4 años de edad. Algunos de sus nombres son Miguel Remolina, Esperanza Vélez, José Luis Pliego, Antonio Mansur, Dolores Hernández, Carlota Coaraza, Josefa Darío y Everardo López. ¡Alto ahí! Buenas noches, teniente. Buenas noches, señora Millán. Dígame, ¿a qué debemos la visita de estas personas en uno de los pasillos más tranquilos del Panteón de la Soledad? Les estoy enseñando su próxima casa. Muy bien, ya que deben saber que tenemos vacantes disponibles en este Panteón de la Soledad. Así que son un grupo numeroso y considero que con ustedes cubriremos esas vacantes. ¿Se hará responsable por ellos? Sí, teniente. A pesar de que son un grupo distraído, que viene haciendo mucho ruido y alterando el descanso de las almas. Ya la puse a pensar, ¿verdad? No importa, me haré cargo de este grupo. A partir de aquí yo seré su guía. Puede continuar su camino, señora Millán. Gracias, teniente, con permiso. Cierren las filas, por favor, y acompáñenme. Me presento formalmente ante ustedes. Soy el teniente de la Fuerza Aérea Mexicana y piloto aviador, Roberto Gómez Moreno. Al igual que ustedes, tengo el orgullo de ser toluqueño. Nací en esta bella ciudad el 23 de diciembre de 1919. Siempre, desde que yo era un niño, así como ustedes, me apasionó la carrera de las armas, la disciplina y la gallardía de los militares, pero también me apasionaban los aviones, la velocidad y la libertad que se siente cuando uno está allá arriba. Así que ingresé al heroico colegio militar y me gradué en el arma de caballería, sirviendo en esa área hasta 1942,
cuando los alemanes hundieron 2 barcos mexicanos, el Faja de Oro y Potrero del Llano. Ante esta acción, el presidente de la época declaró la guerra a Italia, Alemania y Japón. Con esto me motivé para ingresar al cuerpo de aviación y estudiar en la Escuela Militar de Aviación, que hasta la fecha tiene su sede en Zapopan, Jalisco. Por mi capacidad, disciplina y habilidad para volar, el alto mando me eligió para integrar uno de los mejores escuadrones que la Fuerza Aérea Mexicana ha tenido y el único que ha participado en un combate aéreo. Eso fue en la Segunda Guerra Mundial. A nosotros se nos indicó que debíamos ir al área de las Filipinas para hacer frente a los japoneses, ya que querían invadir parte de Hawái, San Francisco, San Diego y las Baja Californias en nuestro país, para con ello que esos bombarderos tuvieran alcance a Canadá, a Alaska, a la nación americana y por supuesto a nuestro país. Sin embargo, nosotros no lo íbamos a permitir. El 26 de septiembre de 1945, cuando me encontraba a los mandos de un avión caza bombardero Mustang P-51 que presentó fallas irremediables en el motor, a los 26 años tuve que tomar la decisión más grande de mi vida: tratar de regresar al aeródromo de donde partí para salvar mi vida y aterrizar el avión, o bien, con el riesgo de que en ese cruce sobre área poblada mi avión cayera y matara a civiles inocentes, tomé la decisión de desviar ese avión lejos de cualquier área poblada. Por los daños que mi aeronave tenía, el aterrizaje no pudo ser exitoso, así que yo perdí la vida en ese acto. Debido a ese acto heroico, la Fuerza Aérea Americana me extendió la Cruz de Vuelo Distinguido, que debo decirles, es una distinción que no cualquier piloto aviador puede alcanzar. La Fuerza Aérea Mexicana también me dio distintas menciones. Una calle en la Ciudad de México lleva mi nombre. Sin embargo, la gente de mi ciudad natal no conocía mi historia hasta hace 4 años, cuando una familia, en un Día de Muertos que visitaba a un ser querido no muy lejos de aquí, me encontró. Por casualidad, destino, un integrante de esa familia comparte mi profesión y es piloto aviador. Un piloto aviador de su época, encontrando a un piloto aviador de 1942. Desde ese momento decidí que iba a aparecer en los recorridos del Panteón de la Soledad para recordarles que en Toluca existe gente valerosa, gente con talento, gente con sed de triunfar y salir adelante, y que resuelve cualquier problema que se le pone adelante. Así son los toluqueños. Por eso es que deben sembrar en esos niños la semilla del amor por la ciudad que los vio nacer y la semilla del amor por el país que los acoge. Es momento, ciudadanos y mexicanos, de que cambien sus actitudes. A los jóvenes de mayor edad, sean comprometidos, tengan conocimiento y rechacen todo conformismo. No extiendan la mano pretendiendo recibir algo que no se han ganado, porque déjenme decirles que esas son las cadenas y el freno al éxito. Por otro lado, un mensaje de muchos de los familiares que quizá ustedes tengan aquí, ya que yo los conozco bien, al ser el cuidador del Panteón de la Soledad. Con el tiempo, mi misión de proteger al país cambió a la de proteger a la gente que descansa hoy en este panteón. Ustedes, los civiles, en vida, deben entender que es cuando se dan los abrazos, cuando se dan las palabras y los gestos de cariño, no cuando ya estamos aquí. Es muy bonito ver el panteón adornado y con muchos colores. Sin embargo, nosotros ya no podemos obtener la fragancia de las flores. No podemos sentir su textura ni su forma. A veces en la soledad de este panteón, a pesar de haber sido militar y de haberme enfrentado a cosas que requerían gran valor, hasta el día de hoy me quiebra pensar que me gustaría escuchar por una vez más la voz de mi madre,
o sentir el abrazo de mi padre y un consejo de él cuando las cosas se ponían difíciles. Él me decía: hijo mío, no te preocupes, da lo mejor de ti y lo mejor siempre vendrá. Así era mi padre. Y aún lo recuerdo con mucho cariño y dolor. Hay veces que me gustaría también sentir el brazo de mi abuelo y caminar con él cuando me contaba esas historias de aviación que me motivaron a convertirme en lo que fui en vida, uno de los mejores pilotos de la Fuerza Aérea. Sin embargo, ni mi abuelo, ni mi padre, ni mi madre van a regresar. Pero ustedes, que tienen la posibilidad y tienen a sus seres queridos a su lado, valórenlo y entiendan que la vida es rápida y fugaz como un avión. A los jóvenes y a los niños, cada vez que su padre se levante todas las mañanas para ir a trabajar, denle un fuerte abrazo, salúdenlo y agradezcan por el esfuerzo que hace para que ustedes salgan adelante. A su madre, cuando la vean, díganle lo hermosa que se ve. Tómenla de la mano, caminen con ella, porque no saben si va a ser la última vez. A los que aún tengan a sus abuelos, hónrenlos, aprendan de ellos, ya que son un libro abierto para los jóvenes. Pero desafortunadamente se dan cuenta muy tarde cuando ya no los tienen. Y créanme que lo sé de buena fuente, porque todos ellos están aquí conmigo. Valoren las cosas que realmente tienen importancia. El dolor más grande que puede experimentar uno, y yo soy testigo, no es estrellarse en un avión a 550 kilómetros por hora. El mayor dolor es no decirle a las personas cuánto las amas, por orgullo, por miedo. No decirles cuánto valen y cuánto te importan. Y cuando lo quieres hacer, ya no tengas esa oportunidad. Así que ya saben, señores, mi historia y mi mensaje, que no solamente es mío, sino de los seres queridos que ustedes tienen aquí, y que a través de mi voz y mi presencia piden que los escuchen. Sé que algunos de ustedes aún lo recuerdan. Sé que a algunos de ustedes todavía se les cae una lágrima pensando en esa persona que se fue. O a veces se mete en sus pensamientos, y es lo mejor que puede pasar, porque cuando uno olvida a sus seres queridos es cuando la muerte tiene efecto. Pero si en tu corazón y en tu mente conservas a esos seres queridos, déjenme decirles que la muerte es la más grande mentira. Así que ya lo saben. Cuando vengan aquí en estos próximos días de visita, estaré honrado de tener nuevamente enfrente de mi monumento a gente digna y gente valiente de Toluca. Continuaremos por esta sección del panteón. ¡Vista a la izquierda! ¡Ya! Hijos míos, nos encontramos en la tumba de los padres, sacerdotes y misioneros claretianos, siendo el primer inhumado su servidor, Valentín Sola Tragat. Hijos míos, tuvimos la necesidad de crear una escuela para los niños de esta bella ciudad de Toluca, la cual se fundó con beneplácito de Dios y de ustedes el día 3 de agosto de 1845, donde se impartieron algunas de las asignaturas como fueron gramática castellana, música,
historia, pintura, urbanismo y arte religioso. Algunos de nuestros alumnos más importantes y destacados fueron Monseñor Pascual García y el contador Alberto Mena Flores. Las mías pueden continuar ustedes. Buenas noches, sus mercedes. Perdón, hija mía. Les dijeron buenas noches, hijos míos. Parece que tienen frío. ¿Sí es así? Sí. Por ahí dice mi capitán, mi teniente, que un buen toluqueño nunca debe de tener frío. Puedes continuar, hija mía. Les vamos a contar la historia sobre Mariano González Bermúdez. Él nació en la ciudad de Zacatecas, pero desde muy joven vino a trabajar a esta ciudad. Durante la Revolución era el encargado de resguardar el templo de la Santa Veracruz, así como sus muebles y adornos. Durante una revuelta y queriendo resguardar sus bienes, los sacó por la azotea y los encargó a los vecinos. Un cochero pensó que estaban saqueando el templo y llamó a la policía. Lo hirieron en un brazo y una pierna. Fue trasladado a la Cruz Roja. De ahí fue sacado por varios soldados y fusilado. Su cuerpo fue exhibido en Palacio Municipal con un letrero que decía, por ladrón de bienes nacionales. Fue sepultado en el Panteón General de Toluca en la 5ª clase, pero en 1922 fue trasladado a la cripta de los misioneros claretianos. Aquí descansa con la conciencia tranquila que tenemos todos cuando morimos cumpliendo nuestro deber, sin importar las consecuencias. Hijos míos, que Dios esté con ustedes. El Grupo Toluca les desea una muy cordial ida a sus hogares, esperando que tengan una muy bonita y feliz noche. Gracias. Pueden continuar su recorrido, hijos míos. Gracias. Buenas noches, señor Graf. Hemos traído visitas. Buenas y frías noches. Grupo tan educado. Gracias por asistir. Nosotros somos la familia Graf. Están en mi mansión y en mi aposento. Ella es mi amada esposa. Caray, se me perdió. Creo que no estaba muerta. Anda de parranda. No es cierto. Es un poco tímida. Vamos a ver si quiere salir a saludar. Permítame. Amada esposa, tenemos visitas, querida. Amada esposa. Ay, perdón, cariño, está un poco... Ay, tenemos visitas. Quisiera extenderles un saludo. Queridas damas, honorables caballeros, bienvenidos a la capilla de la familia Graf. Yo soy Rosa Graf Ortiz. Nosotros somos la familia Graf. Fuimos dueños de una de las empresas cerveceras más importantes, no solo de la época, sino del país. Mi amado esposo llegó a México proveniente de Suiza a mediados del siglo XIX y trabajó en la compañía cervecera de aquí de Toluca, fundada años atrás por su compatriota, el distinguido señor Agustín Marendaz. Desde entonces se trajo la cerveza alemana y se instaló la maquinaria para la fabricación de hielo, una novedad para nuestra época. En 1882 importé productos alemanes, los cuales me permitieron crear una de las cervezas más importantes de la época, la Toluca Lager. He de decirles que creé un imperio de mi empresa: maquinaria, molinos de malta, cámaras de enfriamiento, graneros, embotelladoras, todo lo más importante y sofisticado de la época en cuanto a carpintería y herrería. Eso me permitió competir con algunas cervezas de la época, como la Pilsner, la Massenbock, la Toluca Extra. Y les diré un secreto, pero no se lo digan a nadie. ¿Entendido? Sí. ¿Entendido? Sí. Gracias, queridos mortales. Recuerden que ese secreto se lo llevarán a la tumba. La cerveza Victoria no la creamos nosotros. La fórmula se la compré a un hombre llamado Telésforo Valdés, el cual tenía su local allá en la calle de la Victoria, y allí el famoso nombre de la cerveza. El día de hoy ya no conocemos esta calle como la calle de la Victoria. ¿Alguien sabe qué calle es? ¿No? Hay que leer más, queridos mortales.
La calle actualmente se conoce como la calle de la Independencia. Es para mí un placer comentarles que nosotros nos esposamos el 18 de septiembre de 1875 en la Ciudad de México y tuvimos unos hijos hermosísimos llamados Oscar, Roberto, Gustavo, María y Aurora, todos ellos sepultados en esta capilla. Ah, y al parecer no teníamos televisión. Amada esposa, estás más fría de lo normal. ¿Será porque estoy muerta? Mi amada esposa dejó esta tierra el día 29 de agosto de 1888. Yo, a la edad de 58 años, dejé este mundo el día 4 de septiembre de 1903. Mis hijos ya hacen enterrados en este lugar. Sin embargo, de la única que tenemos registro es de Aurora, la cual murió el 29 de octubre de 1933. Nuestra capilla funeraria es de estilo neoclásico con cantera gris. Podemos observar unas cornisas ornamentadas con figuras vegetales y un frontón circular. Arriba de él hay una esfera con alas a los costados, que es el símbolo de la muerte. Se posa una cruz labrada, que es el triunfo de la Iglesia Católica, y al final, en la punta, hay un hermoso ángel sosteniendo pétalos en sus manos, que es el consuelo de nuestros familiares. Y bueno, sin más por el momento, solo me queda extenderles una grata despedida, esperando su pronto regreso y su visita. Buenas noches. Buenas noches. Protéjanse, abríguense. Espero puedan dormir bien. Les quiero comentar que sobre todo el día de hoy, a pesar de las tragedias, recuerden, la victoria es nuestra. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es José Vicente Villada y Perea. Nací en la Ciudad de México en 1843 y me enlisté en el ejército para combatir a los franceses, ganándome el grado de capitán de Legión de Honor al desterrarlos de mi nación. Al triunfo de la República, mi marido fue diputado y dirigió el Partido Liberal. Fue senador y fundó varias instituciones, como la Escuela de Enfermería y la Escuela de Artes y Oficios para Varones. También fundó la Banda de Música del Estado de México, que daría paso a la creación del Conservatorio de Música. Me esforcé en darle una solución al problema de la educación indígena, así que fundé la Escuela Rural del Estado de México. También promulgué la Ley Única de Enseñanza, la cual establece la obligatoriedad de la instrucción primaria y dicta penas muy severas para los padres o tutores que no sigan con esta instrucción para con sus hijos. En Toluca inauguré el ferrocarril Toluca-Tenango, di mi apellido a varios niños huérfanos y edifiqué el hospital civil. Me imagino que todos ubican, de mis grandes autorías en Paseo Colón, los monumentos El Mundo de Colón y la Fuente del Centenario. Mi marido gobernó el Estado de México por 15 años, de 1889 a 1895 y de 1897 al 6 de mayo de 1904, fecha en la que murió. Estuvo enfermo por 3 días de un resfriado que los médicos llamaron neumonía fulminante. Ni el doctor Díaz pudo hacer nada para salvarle la vida. Hoy mi última morada es este obelisco de cantera, flanqueado por 4 mecheros que representan el fuego ardiendo permanentemente. Y al centro del obelisco, mi busto tallado en argamasa. Un homenaje digno, que expresa martirio y sacrificio. Ustedes, al igual mío, honren la tierra que los vio nacer, y la ciudad que los acoge, y con la ayuda de la educación, logren eliminar todo problema que tanto aflige a esta sociedad. Les quiero recordar una cosa. Valoren mucho sus vidas, ya que en un abrir y cerrar de ojos, ustedes podrían ser los próximos en relatar su vida en este camposanto. Sigan adelante, por favor. Bienvenido sea. Soy Cristina Gil de Ponce de León. Los conduciré por el pasillo principal de este cementerio. Acompáñenme, por favor. Tengan cuidado por donde caminan.
Aquí es donde se localiza lo que comúnmente era la clase alta de este país, por lo que ser sepultado en esta zona era bastante caro. Muchos de los monumentos que se pueden ver eran adquiridos a perpetuidad por las familias. Gracias a ello han logrado conservarse hasta nuestros días. Antes de continuar, realizaremos una visita. Buenas noches, familia Muñoz. Señora Gil, buenas noches. Ha traído visitantes. Qué gusto verte, adorada Cristina. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bienvenidos a una de las tumbas más visitadas y emblemáticas del Panteón de la Soledad. Yo soy Agustín Muñoz de Cote y ella es mi amada esposa, Rosario Morales de Muñoz. Yo fui mayor de infantería y jefe político de Chalco de 1908 a 1911. En 1912 fui prefecto político de distintos municipios cercanos a la Ciudad de México. Recibí a principios del siglo XX la Cruz de Honor por 30 años de servicio en el Estado de México. Yo me casé con Agustín a finales del siglo XIX. Era una excelente ama de casa. Cuidaba amorosamente a mis hijos. Pero de repente, un día enfermé. Comencé con fiebre y dolores de cabeza. Al inicio, pensábamos que era una simple gripa por ser época de frío. Pero la tos fue agudizando cada vez más y más. Al final, los doctores determinaron que tenía una avanzada bronconeumonía y fallecí el 30 de octubre de 1890 a la edad de 30 años. Mi padre, con el corazón roto y las pocas fuerzas que tenía en ese momento, mandó hacer esta hermosa tumba para que nosotros siempre recordáramos a mi madre. El sepulcro de mi esposa lo mandé construir con el cantero más famoso en Toluca a finales del siglo XIX, Juan Gómez, el mismo que construyó la capilla de la familia Barrera, que ustedes pueden ver en la entrada del panteón, y el obelisco funerario de la señora Petra Millán de González, en la tercera clase del mismo. Toluca en aquel entonces extraía cantera del Cerro del Calvario, lo que conocen actualmente como Parque Matlacincas. Mi tumba está representada por un árbol truncado y seco, simbolizando mi repentina muerte. Debajo de ella podemos ver un ave elaborada en bronce que me representa a mí. Arriba en el nido hay unas pequeñas crías, simbolizando que dejé desamparados a mis hijos. Todo esto aludiendo al gran dolor que causé en ellos a la hora de mi muerte. El día en que la muerte me arrebató a mi amada, prometí visitarla cada noche sin excepción, para traerle una hermosa flor y seguir demostrándole mi amor como lo hice en vida. Hoy se cumplen 132 años desde que fallecí. Y después de tanto sufrimiento, años más tarde, la muerte se encargó de reunirnos nuevamente. Y ahora estamos juntos. Aún después de más de 100 años, la promesa que me hizo mi esposo a la hora de mi muerte sigue intacta. Y si alguno de ustedes desea comprobar lo que les decimos, basta con que vengan a este lugar, donde van a encontrar una rosa blanca reposando sobre la tumba de mi esposa cada amanecer. Y recuerden, nadie escapa del amor ni de la muerte. Hija, acompaña a los invitados. Buenas noches, señorita Lucía y señora Matilde. Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentra tu padre? Bien, gracias. Me alegro mucho. Y cuéntanos, querida, ¿ya te han encontrado un prospecto adecuado para que puedas casarte? No, aún no. Es una lástima. Deberían de darse prisa. Recuerda que la belleza y la juventud es algo que no dura para siempre. Gracias, lo tomaré en cuenta. Pero qué agradable sorpresa. Por fin caras nuevas. Es un alivio. Comenzaba a aburrirme. Créanme que después de más de 100 años, incluso las conversaciones con las personas más letradas y conocedoras resultan monótonas. Aunque este panteón alberga personajes distinguidos y refinados, realmente no hay muchos con quien valga la pena entablar alguna conversación.
pero ustedes deben de estar buscando la fosa común. Pobres almas perdidas. Aunque les tenga mucha lástima, mi padre jamás me dejaría entablar alguna conversación con personas de su estrato. Así que adelante, pueden ir. La fosa común aún queda muy lejos de aquí. Lucía, querida, ellos no son almas perdidas, son visitantes, aún están con vida. ¿Visitantes? ¿Y al menos alguno de ustedes proviene de buena cuna? Es una lástima. Pero bueno, ya que se encuentran aquí, supongo que es porque desean conocerme. Mi nombre es Lucía del Mazo y Villasanti. Viví en una Toluca que en mi época era una promesa. Nuestro magnífico presidente, don Porfirio Díaz, impulsó la industria del comercio en esta ciudad. Prometía tanto crecimiento que nuestras familias decidimos invertir en él. En el ferrocarril, en la industria cervecera y textil. También impulsó el arte y la cultura por medio del Instituto Científico y Literario. Aunque claro que estas cuestiones políticas y económicas no eran una prioridad para una señorita como yo. Por lo que yo fui educada bajo las mejores enseñanzas para desempeñar el principal papel de una mujer. Dirigir mi propia familia. Aunque claro que mis sueños se vieron frustrados ante mi fallecimiento en 1888, cuando yo tenía 17 años. Mis padres, para protegerme más allá del velo de la muerte, enaltecieron mi sepulcro con este ángel. Porto una azucena como símbolo de mi pureza y mira al cielo, rogándole a Dios todos los días por mi alma. Los ángeles comenzaron a ser interpretados con alas que aluden a la conexión entre el cielo y el mundo terrenal, y su única santidad y pureza. Por mi parte, la Toluca que conocí fue distinta. Mi nombre es Matilde Gómez Tagle, desde La Rosa, y mientras vivía en Toluca las revueltas contra nuestro presidente, la ciudad de cambio y el inicio de la revolución nos arrebataron la paz y la tranquilidad que nuestro presidente, don Porfirio Díaz, nos había traído, principalmente por la gran presencia de liberales en Toluca durante esa época. El desarrollo y el esplendor de nuestra ciudad, traído por el gobernador José Vicente Villada, se vio frenado por las revueltas políticas, sociales y económicas. La importancia de nuestra ciudad radicó en su conexión con otras partes de la República. Esto gracias al ferrocarril. No fue hasta finales de la revolución que pudimos tener un poco de paz y nuevas esperanzas, hasta que me permitió formar una familia al lado de mi marido. Estudié en la escuela de secretarias de la señorita Elena Cárdenas, donde me instruí en lectura, escritura y taquigrafía. Sin embargo, el estrés y la ansiedad me azotaban constantemente, por lo que siempre había aviso que caí enfermo. Cuando mi condición empeoró, mi marido mandó a traer a los mejores doctores de la ciudad, quienes me diagnosticaron con colitis, enfermedad que me quitó la vida en 1929, a mis 23 años. El ángel que me acompaña está elaborado en argamasa. Porta un ramo de rosas que simboliza el amor de mi familia. Se le ve alargando su brazo derecho en un intento por consolarlos. Cuiden bien su cuerpo y cuiden bien los síntomas de cualquier enfermedad, por más pequeños que sean. Perder a tu familia de forma tan abrupta es uno de los peores dolores que se pueden llevar en vida, y aún más en la muerte. Mientras tanto, traten de tener una buena vida. Nosotras esperamos no verlos muy pronto por aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Yo los guiaré en este trayecto del Panteón. Mi nombre es Rosa Martínez, viuda de Pardosa, y me encuentro sepultada en este recinto sagrado. Síganme, por favor. Hasta aquí. Condesa, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Me presento, yo soy Magdalena Reyes. Un placer. Buenas noches. Mi nombre, Concepción Reyes. Nosotras pertenecíamos a una de las familias más acaudaladas de la ciudad de Toluca, tan acaudaladas que convivíamos con los Barrera, los Sánchez, los Henkel e incluso los Graf, quienes acudían a los diversos bailes que organizábamos constantemente en casa. Mi padre fue el señor Fermín Reyes. Habitó por muchos años la casa donde nació el ilustre José María González Arrate, justo donde hoy se encuentra una plaza dedicada a la tecnología sobre Avenida Independencia.
Para el año de 1909, mi familia y yo realizamos un viaje a Europa. Ahí conocimos varios países del viejo continente. Durante nuestro paso por Italia, convivimos con diversas personalidades de la realeza, entre ellas el conde Cantuti di Castelvetro, el cual, al conocer a mi hija, quedó completamente enamorado y con tal de estar a su lado nos siguió hasta México. Francesco y yo nos casamos, aquí, en la ciudad de Toluca. Debido a ese enlace matrimonial, soy la única persona en toda la historia de la ciudad que ha tenido un título nobiliario. Condesa de Cantuti di Castelvetro. Todo iba muy bien, hasta que comenzaron los problemas en nuestro matrimonio. Por supuesto que nosotros no íbamos a permitir que nuestra amada hija siguiera casada con una persona que pudiera despilfarrar nuestra fortuna. Por ello, se tuvieron que separar. Nos divorciamos en 1920 porque mi exmarido dilapidó toda su fortuna. Pero la opinión pública no se centra en lo monetario, sino en mí. A la hora de ser una mujer divorciada, ¿se imaginan lo que significaba eso en nuestra época? Por Dios, ¿qué iban a decir nuestras amistades por este escándalo? Mi esposo falleció en el año de 1914. Yo dejé este mundo terrenal el 28 de mayo de 1943. En mi caso, un cáncer me apartó de esta vida el 6 de septiembre de 1925. Y esta es nuestra capilla. De estilo ecléctico con una puerta de hierro forjado, enmarcado en un arco lobulado con 2 capiteles corintios. En la parte superior, un remate mixtilíneo con un adorno de flores, que sirve de base a un ángel elaborado en argamasa, el cual guía nuestro camino hacia el paraíso. Sigan con su recorrido. Pronto encontrarán la salida. Gracias. Buenas noches. Sean todos bienvenidos a mi última morada. Es de estilo ecléctico de cantera. Pueden observar 2 bellas columnas que enmarcan la entrada. En la parte media 2 ángeles que custodian la puerta hecha de herrería. Y en la parte superior un frontón mixtilíneo rematado por un capitel corintio. Ahora observen el detalle más importante de mi morada, que es el principio y fin de la vida, representado por las letras griegas Alfa y Omega. Ahora que conocen mi hogar, los invito a que escuchen la historia de mi vida, para lo cual le pido a mi amada esposa me ayude a contarles con su hermosa voz. Mi querido esposo era originario de Guerrero. Trabajó desde los 14 años en una tienda de abarrotes y durante la revolución se trasladó a Tenancingo. Pero en 1919, con un capital de tan solo 2,000 pesos, inició su primer negocio. En 1920 emigré a Toluca, donde el señor Pedro Díaz Toca me vendió su negocio, los famosos Baños Independencia, ubicados en el centro de la ciudad. También fundé la tienda Toluca Comercial S.A., dedicada a la compraventa de abarrotes al mayoreo, teniendo sucursales en Santiago Tanguistenco, Metepec y Malinalco. Tuve la fortuna de contar entre mis empleados con grandes comerciantes, como los hermanos Monroy Cárdenas, Juan de la Luz y Francisco García Rubio. Y en el área de la contabilidad, tuve el apoyo del honorable contador Alberto Mena Flores. He de contarles algo que me enorgullece de mi esposo. Su negocio contaba con una báscula de 2,500 kilogramos y 10 camiones Packard y 2 de 2 asientos, algo muy difícil de conseguir en esa época. En efecto, mi negocio era mi gran orgullo. Para mí, lo más importante siempre fue el bienestar de mis empleados, así como la satisfacción de mis clientes, por lo cual todos los empleados de Toluca Comercial eran socios y percibían el 1% de interés sobre sus ahorros, además de contar con importantes prestaciones, así como facilidades para adquirir su casa habitación, con lo cual formaron la colonia Juan Beltrán, actualmente conocida como Colonia Vértice, y en la cual se encuentra ubicado este panteón. Además, fuimos de las primeras tiendas en dar crédito a sus clientes. Mi esposo y yo les agradecemos su visita a este sepulcro, no sin antes recordarles que hagan con gusto e ilusión el trabajo que eligieron para que triunfen en la vida. Por favor, continúen su camino, ya los están esperando. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Es un placer haberlos tenido esta noche recorriendo los pasillos de una de mis tantas casas, el Panteón General. En México, una de las tradiciones más hermosas es aquella que engalana las festividades de Día de Muertos. Y Toluca se caracteriza por su Feria del Alfeñique en los portales, o su Museo del Alfeñique en la calle de Independencia. En este mismo tenor, podemos observar la colocación de ofrendas en cementerios y casas.
Esta noche que se nos es permitido estar con ustedes han sido muy afortunados porque han podido escuchar las memorias de los habitantes de este lugar. Médicos, enfermeras, licenciados, abogados, de la realeza, comerciantes, amas de casa, militares, extranjeros, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos entrelazan sus historias y memorias aquí, porque tienen algo en común. Están aquí porque nadie me puede evitar. Bien dicho está, del rayo te salvarás, pero de la raya no pasarás. Es un placer para Grupo Toluca haberlos tenidos esta noche en los recorridos nocturnos del Panteón General. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos el próximo año. Gracias. Sea como visitantes o uno que otro como anfitrión. Que tengan excelente noche. Muchas gracias. Gracias.